continuando con la implementación del proceso de mantenimiento. A continuación veremos la implementación técnica del proceso, para lo cual hemos elegido a Bonita Studio como nuestro BPMS y otras herramientas que iremos integrando a lo largo del proceso. Tenemos el proceso en un pool sobre el cual en el pool podremos encontrar los datos o campos que queremos proyectar a lo largo de todo el proceso. Una vez definidos estos, podrán ser referenciados en los formularios y en las diferentes conectores del proceso. Para agregar un nuevo campo, sobre la viñeta data se pulsa en el botón agregar, o si ya se tiene alguno se puede editar. En este caso, por ejemplo, el informe contratista tiene un tipo de dato adjunto que nos va a permitir atachar o hacer upload de un archivo de un tamaño máximo de 15 megas. En la etapa de registro de solicitud hemos definido un formulario de entrada para capturar la información requerida por el proceso. Aquí podremos agregar los campos definidos en el pool y que se requieran como parte del proceso de captura. Para el análisis automático de información se utilizan los conectores. En este caso se puede pulsar el botón agregar. Aquí podemos ver diversos conectores que podremos utilizar en Bonita Studio. En nuestro caso vamos a utilizar Postgres para registrar alguna información de interés dentro del proceso y que luego utilizaremos en el análisis con Pentaho para indicadores clave de rendimiento. El conector con Postgres 1 permitirá adelantar esta tarea. Suministramos la información básica del servidor. Luego se deben establecer las instrucciones SQL correspondientes. Obsérvese que es posible incluir algunas de las variables definidas a nivel del pool. En este caso, lo que deseamos es guardar información del proceso en la base de datos Postgres. En esta misma etapa, analizar y categorizar la solicitud, nos integramos con el motor de reglas OpenL, en el cual hemos parametrizado algunas opciones especiales que van a determinar el curso del proceso a partir de la información capturada en la primera etapa. Para ello, se pulsa el botón agregar. Seleccionamos el servicio web tipo Tomcat, suministramos la información básica y a continuación proporcionamos los datos propios del servicio web que se va a consumir. OpenL proporciona algunos servicios web para consumir o para hacer uso de las reglas que hayamos configurado en dicha herramienta. Deben establecerse todos los parámetros requeridos para el consumo del servicio. Para el tratamiento de la respuesta que ofrece el servicio, debemos configurar los siguientes aspectos. En razón a que la respuesta del servicio es un XML, es necesario aplicar un parser a la respuesta y descomponerlo para obtener, en nuestro caso, un valor booleano de retorno. Ese valor puede variar dependiendo de la configuración de la regla que hayamos establecido en OpenL.
De esta manera hemos configurado un conector a OpenL a uno de los servicios que ofrece este motor de reglas. Posteriormente revisaremos la construcción de reglas en OpenL. Para el caso de la programación de los eventos de mantenimiento preventivo, hemos utilizado el Google Event Calendar para programar las tareas en el futuro. Una de las mejores propuestas fue la implementación de un ERP que ayudará al proceso a la administración de sus proveedores y además de los recursos dentro del proceso de mantenimiento. Para la implementación de este ERP se utilizó OpenBravo, el cual expone servicios web REST, y por ello es necesario crear conectores que hagan consultas sobre esos web services de tal forma que podamos obtener información que está almacenada dentro del modelo de datos que maneja OpenBravo. Entonces, para la comunicación con OpenBravo se implementó un conector Java que nos permite la consulta, como antes lo mencioné, de los recursos que están dentro del ERP. En este momento vamos a ver cómo configurar o cómo agregar este nuevo conector a la tarea en la que estamos trabajando para interactuar con el OpenBravo. Entonces, previamente seleccionada la tarea, vamos a la pestaña de conectores y después en agregar. Dentro de la ventana que se despliega aparecen los diferentes tipos de conectores. El que creamos para OpenBravo fue de tipo Java. Seleccionamos el conector OpenBravo Connector, definimos un nombre para el conector y también seleccionamos en qué parte de la tarea se va a ejecutar, si en entrada o en la salida. Para este caso lo vamos a ejecutar en la entrada porque necesitamos poblar una lista de opciones de los proveedores una vez se despliegue el formulario que existe dentro de este proceso. El conector fue diseñado para recibir un campo de entrada, el cual identifica la región geográfica para la cual se ha creado un incidente. Entonces, en este caso es donde nosotros definimos cuál es el valor que contiene esa variable con la que se va a consultar a OpenBravo. Esta variable previamente ya ha sido fijada en el formulario de ingreso de solicitud cuando se seleccionó el departamento para el cual aplicaba la solicitud. El conector fue diseñado para que nos retorne un arreglo de strings en forma de lista con los proveedores que se han encontrado dentro del ERP correspondientes a la región que se dio como parámetro de entrada. Este retorno se va a asociar a una variable, a un dato que es de tipo global sobre todo el pool, con el fin de poderlo manejar en otras tareas. Una vez hecha esta configuración, damos por finalizado el conector de OpenBravo. Más adelante durante este video se explicará cuáles fueron los pasos y cuáles fueron los criterios de diseño que se tuvieron en cuenta para la construcción del conector de consulta OpenBravo. Una vez recuperados los proveedores a partir del ERP, hay una tarea manual que la realiza el supervisor y es seleccionar en definitiva un único proveedor quien ha de atender la solicitud. Esta tarea además envía un correo electrónico al proveedor para que se entere oficialmente de la asignación de esta solicitud. Entre otras se debe definir la cuenta originaria del correo, cuál va a ser el contenido del correo. Se pueden incluir algunas de las variables definidas a nivel del pool. Por último, nuestro proceso de integración, nuestro proceso se integra con el gestor documental Alfresco. Este gestor documental lo utilizamos
para registrar el informe final que debe entregar el contratista a nuestra organización. Agregamos un nuevo conector sobre la tarea de tipo cargar archivo. Una vez seleccionado esta opción, debemos suministrar la información correspondiente a la ubicación de Alfresco. Luego debemos suministrar los datos básicos requeridos por el conector, entre otros, cuál es el campo de tipo archivo que contiene o va a permitir seleccionar el archivo a cargar, el nombre del archivo, una descripción breve y cuál es el main type de los archivos que vamos a permitir cargar. La carpeta destino debe corresponder con la estructura definida en el administrador de contenido de Alfresco. Esto lo veremos más adelante. Para el cargue del archivo, naturalmente debemos definir un formulario que nos va a permitir seleccionar el archivo, es decir, el informe. Aquí podemos ver el campo que va a permitir seleccionar el archivo, que a su vez será el que enviamos al gestor documental Alfresco. Una vez instalado Alfresco en el gestor documental, podemos ingresar al administrador de contenido con usuario admin, clave admin. Aquí podemos ver la consola central de Alfresco. Para definir un nuevo sitio o ubicación de archivos, vamos al icono sitios y pulsamos en crear sitio. Suministramos el dato de la carpeta que queremos crear, tal como lo sugiere o lo requiere la pantalla. Esperamos un momento y ya habrá terminado. Aquí tenemos nuestro nuevo sitio de alojamiento de archivos. Para consultar los documentos que se han registrado bajo nuestro sitio, podemos ir al icono repositorio y allí encontraremos la estructura interna de Alfresco, incluyendo nuestro sitio que acabamos de crear. En este caso está vacío y aquí podemos ver algunos documentos que ya hemos cargado a través del BPMS Bonita Studio por medio de nuestro proceso de mantenimiento. Como se mencionó anteriormente, se integró el motor de reglas OpenL Tables, el cual permite fácilmente crear reglas a partir de variables. Estas variables se pasan a través de unos filtros. Los filtros definen los resultados esperados, pues que nosotros definimos. Y además, OpenL también nos ayuda a exponer estas reglas a través de un método que se puede llamar por medio de un web service. OpenL es muy sencillo de instalar. Lo único que hay que hacer es descargar un Apache Tomcat versión 7 o superior, entrar a la página de OpenL Tables. En la sección de descargas hay que descargar el WAR, que es el Web Studio, que es el que nos va a permitir crear nuestras reglas. Y hay otro WAR que se llama OpenL Tables WS, que es el que nos permite exponer estas reglas como un web service. Entonces, una vez descargados los WAR de la página y desplegado el Apache Tomcat, se debe ingresar a los servicios que se despliegan en el Apache Tomcat, y allí se encontrará con varias opciones. Entre ellas está el Rules Editor, el repositorio y la parte de administración. En la parte del repositorio
se listan los proyectos que están creados actualmente. También hay la opción de crear uno nuevo, el cual por defecto también se puede asociarle un archivo de reglas que viene integrado, un archivo como ejemplo, el cual se puede utilizar como un paso de inicio a la construcción de la regla. Una vez creado el proyecto, se puede iniciar con el desarrollo y la implementación de las reglas. Entonces seleccionamos arriba la opción Rules Editor, ingresamos a las reglas que hemos creado. En inicio, si se ha creado un proyecto utilizando el ejemplo, solamente van a aparecer dos condiciones, C1, C2. Para nuestro proyecto implementamos 3 más, las cuales nos sirven para identificar cuáles son los posibles tipos de solicitud, si es crítico o no, de acuerdo a los niveles de carga o de energía o de potencia que existan dentro de una torre, ya sea por la UPS que maneja, la planta o la red eléctrica que alimentará la torre. Una vez listas todas las reglas que necesitamos para nuestro proyecto, otra vez nos vamos al repositorio y ahora vamos a agregar un despliegue. Este despliegue va a estar asociado a nuestro proyecto que hemos escogido, y con ese despliegue lo que vamos a lograr es que después de bajar nuestro Tomcat y volverlo a levantar, ya se va a construir el web service que expone las reglas que nosotros hemos creado. Entonces, una vez que bajamos nuestro Tomcat y volvemos a levantarlo, ya podemos ingresar a esta URL, que es igual al nombre del proyecto que permite la construcción de los web services, y ya vemos cómo nos ha creado un web service que recibe como parámetro en nuestro caso, recibe 3 parámetros, los cuales son validados y nos da una respuesta después de aplicar la regla. Como vimos en la implementación del conector, habría varios campos que deberían ser diligenciados con el fin de que cuando Bonita Studio llame al web service de OpenL, se pueda integrar fácilmente. Entonces, dentro de la estructura WSL que OpenL nos crea, encontramos varios de los parámetros que se deben configurar en el conector del Bonita Studio. En este momento he seleccionado cuál es el esquema que utiliza OpenL para definir la estructura del WCL. Este es uno de los parámetros que hay que ingresar dentro del conector. Otro de los parámetros es el puerto. Ese también lo encontramos cerca del final del WCL y es el que está etiquetado con el tag port type, y el que debemos ingresar en el conector es el atributo main. El parámetro en el conector que se refiere al endpoint es toda la URL que nos muestra el browser una vez seleccionamos el WSL que nos despliega OpenL. Por último está el nombre del servicio, que equivale al método con el cual nosotros definimos nuestro archivo de reglas cuando estábamos configurando. Y bien, de esta forma es como se configura nuestro OpenL, cómo se definen nuestras reglas y también donde obtenemos todos los parámetros que debemos configurar en nuestro. En cuanto a los indicadores que se definieron para la mejora de nuestro proceso, definimos 3. Uno de ellos es el costo acumulado mensual, haciendo referencia a calcular cuánto la empresa se gasta en atender incidentes que ocurren de forma inesperada o por actos o por eventos externos, pues ya que existen otros tipos de eventos que ya son programados, como
mantenimiento que se hace cada 6 meses o cada año. Entonces la idea es estar monitoreando en cuánto se incrementan esos costos de atención de incidentes con el fin de establecer mecanismos que ayuden a disminuirlos y también ayuden a controlar los gastos de la empresa. La información para obtener y hacer la medida de este indicador es a través de una tabla dentro de la base de datos Postgres que definimos en BonitaSoft, el cual registra el costo que tiene un incidente a medida que va atravesando el proceso. Entonces, cada vez que atraviesa un proceso, ese proceso tiene un costo y ese costo se va sumando a cada una de las solicitudes. Para el indicador de porcentaje de energía de nivel de planta, si se recuerda de lo dicho al inicio del video, estaba definido que iban a existir dos tipos de incidentes, los críticos y los no críticos. La idea de este indicador es medir cuál es el promedio de energía, de porcentaje de energía que un incidente, que reportado un incidente y que me determina que una incidencia sea crítica. Esto con el fin de establecer mecanismos que me ayuden a prevenir o encontrar causas raíz de por qué se generan eventos críticos o solicitudes críticas cada vez que un nivel de planta llega a lo que marca el indicador. De igual forma que el anterior indicador, la información para graficarlo y para medirlo se obtiene de la base de datos Postgres que se ha integrado con Bonita. Por último tenemos la clasificación por estados de todas las incidentes que están en el momento, en la actualidad, circulando a través de todo el proceso. La idea es tener una vista de cuáles son los que existen en su mayoría. Entonces, los que aparecen con el número 1 son los que están en proceso, los que están con el número 2 son los que están programados, y los que están en el número 3 son los que están cerrados. La intención de este indicador es alertar cada vez que los incidentes en proceso o los incidentes en proceso comienzan un crecimiento muy superior, pues esto indicaría que se ha presentado algún cuello de botella dentro del proceso y que está impidiendo el cierre o la atención de incidentes como normalmente o en los tiempos estipulados por el proceso. Para integrar Penta con Bonita y con la base de datos, lo que se ha creado es un data source de la siguiente forma. Aquí podemos ver cómo fue que creamos nuestro data source. Como es una base de datos Postgres, pues seleccionamos ese tipo Postgres, la dirección IP donde está alojada nuestra base de datos, el nombre de la base de datos, el puerto, usuario y password. Si hacemos una prueba de conexión, vemos que efectivamente Penta se comunica sin problemas con nuestra base de datos. Y es de esta forma que nosotros extraemos la información para mostrarla a nuestros indicadores. Volviendo a nuestro dashboard donde tenemos desplegados los indicadores, editamos el que nos mide los costos y vemos cómo lo que simplemente hicimos fue sumar todos los costos que están asignados a cada una de las solicitudes, y de esta forma vamos midiendo y vamos determinando en qué nivel están los costos durante un mes. Para el indicador del nivel de porcentaje de energía en las plantas, lo que hicimos fue promediar cuál fue ese valor de la energía en las plantas. Y para el de estados, lo que hacemos es agregar la columna estado y en otra que nos haga la cuenta distinguiendo entre los estados. Y es así como nosotros hemos configurado
nuestros indicadores para nuestro proceso integrado con la información que maneja todo el proceso a través de. En esta parte del video vamos a presentar la forma en que nos conectamos a OpenBravo. Inicialmente pues voy a mostrar eh, pues el mecanismo utilizado para conexión y el mecanismo que OpenBravo expone para realizar la conexión y poder realizar CRUDs sobre la plataforma. Entonces en este caso lo que se hizo fue crear inicialmente una clase, Java, pues utilizamos Eclipse para este fin, y posterior de que tengamos ya la clase pues configurada y que sepamos que está funcionando la conexión OpenBravo, pues eh, pasaremos la clase a un conector en Bonitasoft para desde allí conectarnos a OpenBravo. Entonces lo que requiere OpenBravo, el mecanismo que OpenBravo dispone para conexión es a través de REST, de llamados REST, que son llamados HTTP utilizando métodos GET y POST. Y lo que hacemos es simplemente, como en un llamado en una aplicación web, se le pasan los parámetros a través de la URL por el protocolo HTTP. Entonces lo que hicimos fue que nosotros previamente en OpenBravo tenemos para loguearnos a OpenBravo. Bueno, primero que todo OpenBravo pues se instala en una máquina virtual. Él corre sobre Ubuntu Linux, y lo que hacemos es instalarlo sobre una máquina virtual. Cuando se descarga OpenBravo desde la página web, lo que hace es descargar una imagen y posterior esta se instala sobre VMware o sobre VirtualBox. Se tuvieron varios problemas con VirtualBox, entonces es preferible o recomendado usar VMware para los casos de integración. Entonces aquí, una vez se instala OpenBravo sobre la máquina virtual, es lo que nos da es una IP donde va a estar, o sobre la cual podemos acceder a la RP, y la otra IP que nos enseña es la IP de administración para cambiar claves de usuario únicamente. Entonces, en este momento ya OpenBravo está corriendo sobre la máquina virtual que tenemos instalada en la máquina, y utilizando esta IP que nos entrega vamos a ingresar al aplicativo. Entonces la contraseña es OpenBravo en mayúscula y en minúscula OpenBravo. De esta forma entonces ingresamos a la aplicación RP OpenBravo, y aquí entonces tenemos la forma de crear las diferentes entidades con que OpenBravo dispone. Entonces para nuestro caso utilizamos Business Partner, que son las empresas que hacen el mantenimiento a los sitios, a las torres, en Torres de Colombia. Aquí podemos ver pues toda la parte de las entidades que maneja OpenBravo. Tiene clientes, tiene programación de procesos, tiene transacciones, bueno, las diferentes entidades que se necesitan para un RP. Tiene monedas, tiene conversiones, tiene países y regiones. Entonces, como les decía, para nuestro caso utilizamos la entidad Business Partner. Lo que hicimos entonces fue crear 3 partners, eh, 4 partners en nuestro caso. Uno de ellos se llama Mantenimiento de Servicios S.A., Servicios Complementarios, Sitios al Día y Torres Energía. Son empresas ficticias que nos van a ayudar para simular los proveedores que nos brindan los servicios de mantenimiento a las torres o a los sitios de la compañía. Entonces, en este caso, por lo menos esta empresa, eh, pues como los campos no coincidían exactamente, lo que hicimos fue pues renombrar, o bueno, utilizar los campos que OpenBravo nos entrega para poner los datos que requeríamos en nuestro trabajo. Entonces este ProgID es un identificador el cual definimos para poder relacionar o para poder encontrar más fácilmente
los proveedores del ejercicio, los proveedores con los cuales vamos a trabajar desde Bonita. Entonces digamos que esta es la forma de esta interfaz, es donde podemos crear las diferentes business partners pues para cualquier ejemplo, y en este caso pues para el de Torres de Colombia. Entonces una vez hemos creado los business partners, ahora pues vamos a proceder a conectarnos desde la clase Java, conectarnos a OpenBravo para poder obtener los resultados que requerimos. Entonces, como les decía, estamos aquí en la clase Java que se creó, y a través de esta URL accedemos enviando los parámetros eh, a- sobre la misma URL, sobre la misma llamada al protocolo. Entonces, como les decía, nosotros creamos en el campo Task ID, creamos un identificador que nos va a relacionar todos los proveedores que vamos a utilizar en el ejercicio, y a través de esta variable le vamos a enviar la región, que es una variable o un parámetro que nos va a llegar desde Bonitasoft, por donde vamos a filtrar los resultados que nos va a devolver OpenBravo. Entonces pues en este caso, para el ejemplo, tenemos pues la región Cundinamarca, pero ya en el caso del conector que vamos a exponer en Bonita, sí será un parámetro que llegue desde la aplicación, desde el BPMS. Mm, Entonces, lo primero que hacemos es crear una conexión. Creamos una conexión utilizando la URL y pues el dato, la variable con la cual vamos a utilizar a filtrar. Aquí en estas dos variables, lo que hacemos, o en esta línea de código, lo que hacemos es loguearnos, porque obviamente cuando ejecutemos esta URL en el browser nos va a pedir que hagamos un mecanismo logueo, nos va a pedir un usuario y password. Entonces de esta forma le asignamos el usuario y password por defecto que trae OpenBravo. Previo a eso, entonces abrimos la conexión, hacemos la autenticación enviándole el encoding que ya tenemos aquí, que hemos creado utilizando el usuario y el password, y de esta forma pues abrimos la conexión, le enviamos los datos de autenticación y ya procedemos a leer la respuesta que nos ha entregado la consulta. Entonces en este caso acá lo que hacemos es recorrer el XML que nos devuelve la aplicación, nos devuelve OpenBravo, lo recorremos y de esta forma entonces obtenemos del XML total, empezamos a recorrerlo para sacar los valores que requerimos, en este caso pues el listado de proveedores. Aquí entonces guardamos el nombre del proveedor y guardamos, adicional a eso, guardamos la descripción, que es donde vamos a tener, es como la actividad a la cual se dedica este proveedor. Pues para nuestro caso, trabajos relacionados con el soporte a torres de telecomunicaciones. Y aquí ya obtenemos el listado de proveedores en un array list, lo estamos guardando, y lo que hacemos es concatenar el nombre del proveedor con la descripción de la labor que realiza para nuestro ejemplo. Este método lo que nos ayuda es a sacar el valor del nodo, eh, a sacar el valor del nodo del, del business partner para poder obtener los valores correspondientes. Entonces, digamos que una vez verificamos que esta clase funciona y que esta clase nos retorna la información que necesitamos y que trabaja de acuerdo a lo que requerimos, entonces vamos a proceder a pasar esta clase al conector en Bonita para poder ejecutarlo desde allí, porque los conectores en Bonita tienen un formato o una interfaz, extienden una interfaz predeterminada, y pues esta información de cómo nos vamos a conectar en la información que requerimos para la conexión, pues debe ubicarse de acuerdo a la estructura de la clase que Bonita nos expone para un nuevo conector. Entonces pues utilizando esto como insumo para crear el conector, ahora vamos a Bonita y vamos a mostrar cómo realizamos el conector. Entonces en este caso lo que hicimos fue que creamos el conector en un proyecto de Bonita, en un proyecto cualquiera, y posterior a ese lo exportamos como un jar y lo pasamos pues al proyecto Bonita definitivo. Entonces para hacer eso lo que hacemos es que nos vamos aquí y le damos nuevo conector,
Entonces Bonita aquí lo que va a hacer es nos va a mostrar una interfaz del conector que queramos crear, porque pues no solamente son conectores Java, sino son diferentes conectores con los cuales Bonitasoft dispone para poder integrarnos a muchas aplicaciones. Entonces en este caso le damos un nombre a nuestro conector, pues para la prueba pues voy a dejar ese nombre para la demostración. En la categoría, como les decía, hay muchos conectores, por ejemplo hay SAP, LDAP, Salesforce, SharePoint. En nuestro caso pues utilizamos Java. Entonces aquí lo que hacemos es crear la clase de nuestro conector. Si queremos pues creamos un paquete. Creamos un paquete, pues estos son datos ahí requeridos. Entonces mi conector ID, lo creamos. Y aquí lo que vamos a hacer, aquí esta parte es súper importante porque es el dato que vamos a retornar, es el dato que vamos a retornar, que el conector nos va a retornar cuando lo ejecutemos. Entonces, como sabemos, lo que nos va a retornar es una lista, entonces le damos proveedores, y aquí en este caso lo que hacemos es darle el tipo de lista o el tipo de objeto que vamos a retornar. En nuestro caso es una lista proveedor, entonces utilizamos list. Le damos finalizar, y entonces lo que vamos a ver es que Bonitasoft nos va a crear el esqueleto de esta clase, de este conector, y eso es lo que vamos a utilizar como insumo para trasladar el código que hicimos en Eclipse, pues lo migramos a Bonita para poder crear el conector. Aquí lo que le hace pues que está creando por fuera todo lo que requiere para crear el conector, y nos mostrará la interfaz para poder editarlo. Entonces, como ven, aquí está el conector. Él crea un esqueleto. Como les decía, el extiende de Process Connector, pues es la forma en que él crea sus clases, sus conectores, al menos el conector de Java. Él por defecto crea un método execute connector, que es el que se va a ejecutar cuando Bonita llame desde una actividad, llame a este conector, le llame la ejecución. Esta es la clase por la cual va a arrancar la ejecución, y estas son, digamos, perdón, el método por el cual va a arrancar el conector, y estos son ya métodos que él dispone allí para otros usos que necesitemos. Este método es súper importante, pues este es el get que nos va a retornar el listado de proveedores que la consulta OpenBravo nos va a retornar. Entonces este también lo tenemos que editar para poder retornar la consulta, y este campo que está aquí es el que vamos a utilizar para poder recibir como parámetro el departamento por el cual vamos a filtrar los proveedores. Entonces lo que voy a hacer es, les voy a mostrar el conector ya con el código escrito. No voy a escribirlo desde cero, sino que les voy a mostrar el conector que se creó. Entonces lo que vamos a hacer en este momento es mostrar el conector, de cómo queda, con lo que, utilizando como insumo pues las clases y los métodos que creamos en Eclipse. Entonces para esto, estando en Bonita, le damos Edit Connector para mostrar ya el conector definitivo. Entonces buscamos el conector, se llama OpenBravo Connector, lo seleccionamos y esperamos a que Bonita. Aquí pues todo esto, como les indicaba, esta es la variable que nos va a retornar los proveedores, el nombre de la clase, el nombre del paquete y la categoría Java, porque es un conector Java. Entonces aquí lo cargamos, él nos ubica el conector y nos lo carga. Entonces aquí ya tenemos ya el conector definitivo, ¿sí? Entonces aquí tenemos básicamente lo mismo que teníamos en la clase Java, pero pues distribuido en los métodos que Bonita nos crea sobre el conector Java. Entonces aquí este es el método por el cual arranca el proceso. Entonces aquí es donde irían los datos
o pues donde entraría a ejecutarse el conector, y desde aquí iniciaría la ejecución de la clase Java. Entonces lo mismo, pues utilizamos los métodos para buscar dentro del dentro del XML y sacar los datos que requerimos. ¿Listo? Y como les decía, el método importante es este, que es el que nos va a retornar el listado de proveedores. Entonces aquí tendremos, o aquí se definió el objeto que vamos a retornar como ArrayList. ¿Listo? Entonces vamos a hacer una pequeña prueba para mostrar el funcionamiento o que el conector funciona. Entonces le damos en Test Connector, y él lo que hace es que nos va a cargar una pequeña interfaz para simular los datos de entrada del conector. Como les explicaba, los datos de entrada es la región donde se encuentra el proveedor y que va a entrar por el campo FEL al conector, y es el que vamos a usar por allí es donde Bonita, en el proceso BPMS, nos va a enviar ese dato para poder realizar la prueba correspondiente. Entonces aquí seleccionamos conectores, seleccionamos conector Java, elegimos el conector que creamos, y entonces aquí nos está pidiendo el dato field. Entonces ingresamos Cundinamarca, y lo que hacemos Cundinamarca, lo que hacemos es darle evaluar. Entonces él lo que hace es, como observamos, él nos está trayendo dos proveedores, el proveedor que llama mantenimientos y servicios, y como les mostraba, concatenado con el trabajo que realiza, en este caso es de estructura, y sitios del día limitada, y él lo que realiza es electricidad estructura. Si queremos hacer otra prueba para ver otros campos, otros valores, Santander, entonces él nos retorna otros proveedores: torres y energía limitada, electricidad, servicios complementarios, limpieza ambiente. ¿Listo? Entonces de esta forma podemos ver que el conector funciona correctamente. Después de que ya tenemos el conector acá, pues si este es el Bonita o la plataforma Bonita Studio sobre la cual vamos a correr el proceso, pues lo podemos dejar allí. Si no, lo que podemos es, en este caso, pues exportarlo, que fue lo que hicimos, porque pues el Bonita Suite estaba ejecutado en otra máquina, entonces necesitamos llevarnos el conector hacia esa máquina. Entonces lo que hacemos es utilizar el menú de conectores, y lo que hacemos es exportar el conector. Lo ubicamos y él nos va a exponer o nos va a exportar como un archivo jar, y cuando hacemos esto, cogemos el archivo jar, nos lo llevamos para donde esté Bonita instalado, y lo que hacemos es importarlo desde allí, el ejercicio contrario. Y lo que esto hace, pues, es que nos permite buscar dónde está el conector para poderlo ubicar y pues cargarlo en el Bonita donde cual vamos a hacer la ejecución definitiva. Si es requerido instalar nuevos yards, porque en el código que usted está ejecutando requiere pues cargar yards complementarios, en este caso pues lo que pueden hacer es en la parte de extensiones y se van a add to remove yard files. Entonces lo que aquí podemos hacer es ubicar yards que requerimos específicos para la ejecución del conector, las diferentes situaciones que se presenten y puedan utilizar yards terceros o desarrollados por otras empresas. Entonces por aquí también pueden cargar esos yards y adjuntarlos, digamos, a la suite de Bonita para poder encontrar las clases o las APIs que estos yards nos dispongan para poder utilizarlos en nuestro conector. Esto es básicamente pues la utilización del conector que realizamos para conectarnos a OpenBravo.